en voz del siervo del Señor, hermanos, el hombre que Dios tiene al frente en este lugar. Aleluya. Oigamos nuestra voz, abramos nuestro oído y nuestro corazón, hermanos, para oír la voz de Dios. Aleluya. En reverencia a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dale palmas al Rey. ¿Cuántos le pueden dar un grito de júbilo? Todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo, ¿cuántos le pueden dar un grito de júbilo? Porque el que no alaba a Dios es que Dios no hizo nada con él, pero Dios hizo cosas grandes con nosotros. Hoy tenemos la Santa Cena. Jesús dijo, esto hagan en mi memoria, y es un mandato hasta el día que yo venga de regreso. ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? Entonces tenemos que prepararnos. Dios quiere una iglesia avivada. No importa los problemas que tengas, si vienes peleando, pues ahí arrodíllate en el altar y dejas todas esas cosas ahí para que puedas adorarle con libertad. Porque a veces puedes venir enojado, peleando y por orgullosos a veces no queremos alabar a Dios y Dios quiere moverse en ti. Y el Señor se mueve todos los días acá, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Parece que no les gustó la predicación de ayer, ¿ah? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18. Mateo 18, versos 23 al 35. Y vamos a hablar acerca de la salvación y el perdón. Una de las cualidades que el Señor quiere que tengamos es el perdón. Ahora el Señor nos perdonó. ¿A cuántos le perdonó el Señor? Cuando tú no perdonas, no hay un problema, hermanos, hasta para que entres arriba. Jesús dijo, si no perdonas, tampoco mi Padre os perdonará. Jesús cuando estaba en la cruz, lo vituperaban, lo insultaban, le decían, si tú eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvanos a nosotros. Y algunos lo injuriaban, se burlaban. Y el Señor les dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa gente estaba completamente cerrada y no entendieron la aparición del Mesías. Porque así es el hombre muchas veces lo que menos hace es perdonar. Y por eso tenemos muchos problemas en la iglesia. Y cuando no hay un verdadero perdón, entonces tenemos un problema. No hay crecimiento, no podemos alabar a Dios con libertad. Y el Señor nos ha llamado para estar libres. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Libres. Cuando tú eres libre te va a encantar venir a la iglesia. Cuando tú eres libre te va a gustar danzar al Señor. No todos los días. ¿Cuántos lo creen? Cuando tú eres libre tienes la libertad de expresar al Señor lo que estás cantando para que el Señor se glorifique en tu vida. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de la salvación y el perdón. Y aquí el Señor ha hablado de dos deudores. Y vamos a leer el verso 23, ¿ya lo tienen? Mateo 18, 23 al 35. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual el reino de los cielos, hablando del primero, segundo, tercer cielo, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El verso 24, léanlo todos ustedes.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El señor de aquel siervo, movido a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El 28. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El 30. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El verso 35 lo leemos todo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos, de su hermano, sus ofensas. Padre, gracias por tu palabra. Bendice al pueblo, bendice a los que nos ven. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado. Tu palabra está bendecida, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos van a poner atención a la palabra? Aquí Jesús dijo: el reino de los cielos semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Escúchenme, la palabra siervo quiere decir servidor. Y aquí Jesús habló de dos hombres. Había un hombre que le debía 10,000 talentos. ¿Sabes cuántos 10,000 talentos? No pagas nunca, ni en toda tu vida. Y el Señor lo perdonó. Y dejó libre a su familia, a sus hijos y a todos. Pero este hombre que no entendió el perdón de Dios, hay veces muchos que no entienden el perdón de Dios, se encontró con otro siervo que le debía 100 denarios. De 10,000 a 100. Y dice que ese consiervo se postraba diciendo: ten paciencia de mí. Entonces el otro le decía, le ahogaba, le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue, ¿y qué hizo? Lo metió a la cárcel. Y viendo sus consiervos que pasaba, se entristecieron mucho y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, que era el rey, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué no me arrugaste? Porque me arrugaste. ¿No debías también tú tener misericordia de tu consiervo como tuve yo misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos. ¿Sabes qué es los verdugos? ¿Qué significan los verdugos? Los demonios. Hello. Hasta que pagase todo lo que le debía. Mientras Dios exista, le vamos a deber nosotros. ¿Está acá? Ahora el Señor dijo: así también hará mi Padre Celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Incluso el Señor dijo una ocasión: si tú traes tu ofrenda y ves que tienes algo con tu hermano, ve y reconcíliate, para que la ofrenda que tú pongas aquí en el altar sea recibida por Dios. Entonces muchas veces por orgullo no queremos perdonar
Y la salvación y el perdón van juntos. ¿Está acá? Ahora, la más grande necesidad humana es el perdón. Los cristianos son gente perdonadora o perdonada. Esto conlleva una responsabilidad porque el cristiano es una persona perdonada. Por lo tanto, debe llegar a ser una persona perdonadora. Aquí hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo he visto gente que cuando antes hacía la Santa Cena, hermanos, perdónense, y se iban y daban un beso de Judas. Te perdono, mi hermanita, y al rato estaban de nuevo con el mismo problema. A veces a nosotros nos cuesta perdonar, porque venimos con un problema nosotros. El hombre por naturaleza de nacimiento viene con orgullo. Y el orgullo es lo que Dios rechaza. ¿Está acá? Ahora el Señor les enseñó a los discípulos principios para entrar al cielo. Y uno de los principios para tener la salvación es el perdón. Porque el perdón te puede traer amargura, te puede traer celos, te puede traer enfermedades incurables. Aún los psicólogos, cuando una persona tiene odio en su corazón por un fracaso o porque ha sido abusada de niña o porque ha sido abandonada por el marido o por tantas muchas cosas que pueden existir, entonces venimos a los caminos del Señor y el Señor dice, tú tienes que perdonar. Yo hay casos donde se ha dicho a las personas, tienes que perdonar para ser libre, y se han manifestado los demonios. Una vez una mujer estaba en el hospital, pues Dios lo llamó para un ministerio con su esposo y el esposo empezó a trabajar de noche y de día y ellos iban a una iglesia y ella tenía un problema de falta de perdón. Entonces se apartaron de Dios y ella en desobediencia el Señor empezó a tratar con ella porque Dios trata para que nosotros entendamos que Él es el que nos da la orden, cuanto lo crean. Entonces yo empecé a hablar con ella, ella me dijo, mira, los médicos no saben, no sé ni lo que tengo, y de repente yo me desmayé, me dijeron que me han muerto por unos 30 segundos, pero milagrosamente recuperé. Ahora yo no sé qué tengo, no sé qué tengo. Y yo le dije, ¿usted está en desobediencia? Le dije, porque Dios los ha llamado a un ministerio, ustedes para que trabajen. Y usted tiene que perdonar. Cuando le dije de perdón, ella me dijo, jamás voy a perdonar. ¿Cuál es el problema que tenía esta mujer? Que el papá la violaba a ella de niña. El propio papá la violaba. Entonces hay personas que han tenido problemas serios en su vida pasada, que cuando llegan al matrimonio, ahí empiezan a tener problemas serios. ¿Y eso causa qué? Muerte, destrucción, separación. Por esa es la razón que nosotros tenemos que perdonar y recibir el perdón de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Si no recibes el perdón, no te perdonas a ti mismo, vas a tener un problema. Jamás vas a ser feliz. Y cuando nosotros recibimos el perdón de Cristo y perdonamos, nos liberamos. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Ahora en Efesios capítulo 4, verso 32. Pablo decía, antes sed benignos unos con otros. ¿Qué quiere decir? Unidos, misericordiosos. Una de las cosas que se pierde cuando no hay perdón es la misericordia. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Imagínate, en el Getsemaní Jesús hubiera dicho, Padre, lo siento mucho, pero yo no aguanto esta prueba, así que me regreso a ti. Él se podía ir, podía dejarnos a nosotros abandonados. Por eso él le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que pongas atención. Para que tú perdones, tienes que ser la voluntad de Dios en tu vida. Hello, esto no es un sentimiento, este es un deber que nosotros tenemos que perdonar. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir una vida de paz y bendición. ¿Cuántos quieren recibir bendición?
Ahora, nunca podemos olvidar cómo Dios nos perdonó a nosotros. Por eso en Mateo capítulo 18, 23 al 35, el Señor habló de estos dos hombres. Eran dos hombres que le debían a Dios. Si Dios haría cuenta con nosotros, ¿cuánto le deberíamos al Señor? Ni con todo el oro del mundo tú puedes pagar. Ahora, cuando tú perdonas, de verdad perdonas, vas a ser prosperado. Proverbios 13 creo que está, dice que si no confiesas tu pecado, no vas a prosperar espiritualmente, económicamente, ni en salud. Hay enfermedades que vienen por falta de perdón. Hello. Yo di una clase acerca de las emociones tóxicas que destruyen. Habla de una mujer que su marido se fue con la amiga y ella oraba, era cristiana, y oraba y deseaba que el marido se muriera. Y toda la maldición que le echaba al marido se le iba a ella, porque ella tenía rencor en su corazón. Y cuando el marido murió, ella aún así no perdonaba. Y cuando fue a consultar a un médico, el médico le dijo, tienes que perdonar. ¿Sabe cuando no perdonó a esa mujer? Se le empezaron a entumir las manos. Se le hizo una joroba ahí. Yo he conocido señoras que tienen los dedos todos torcidos así. Y cuando tú vas averiguando, son personas que no perdonaron. Entonces, la falta de perdón, abrimos las puertas al enemigo. ¿Está acá? ¿Ah? Y la Biblia dice que no haya ninguna raíz de amargura. Porque por esa raíz tú puedes contagiar a medio mundo. Puedes contagiar a tus hijos y tus hijos van a salir igual que ti, rencorosos, antisociales, y eso no es culpa de los niños, es culpa de los padres. Ahora nosotros tenemos la obligación de perdonar. Porque si tomamos la Santa Cena y no hemos perdonado de verdad, eso va a traer tres cosas. Quiero que pongan atención. Te va a traer desánimo, te va a traer enfermedad y hasta la muerte. Eso lo habla Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 27. Por eso Pablo dice, pruébese cada uno antes de participar de la copa del Señor. Entonces, y si tú perdonas y realmente te pones a cuenta con Dios, tres cosas también va a suceder. Vas a tener salud espiritual, salud en tu cuerpo y vas a tener bendición de Dios. El lenguaje del perdón en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay dos palabras para perdón. En el Antiguo Testamento la primera es shalat, que quiere decir una vida levantada del peso de culpa. En el Salmo 103, verso 3 dice que Él es quien perdona todas, no solo a uno, todas nuestras iniquidades. El que sana todas nuestras dolencias. Ese salmo es un salmo poderoso, ¿cuántos lo creen? Ahora, si el Señor sana toda dolencia, entonces, ¿por qué no hay efectividad en algunos cristianos? Cuando tú perdonas de verdad, vas a sentirte libre, libre. Vas a tener entrada amplia a la presencia del Señor. ¿Sí o no? Ahora el Señor nos ha justificado. Dice que nos ha puesto paz para con el Padre. Y no solo paz, sino que tenemos entrada libre a su presencia. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Ahora si vamos a Jeremías 31. Jeremías 31. ¿Y a su nombre, hermanos?
verso 34. Aquí habla del nuevo pacto. En el verso 27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel, a la casa de Judá, la simiente del hombre y de la simiente del animal. El 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque mira lo que dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando el Señor empieza a reinar los 1000 años aquí en la tierra. ¿A nosotros a cuánto nos ha perdonado el pecado? ¿Ah? Pero a veces nosotros no perdonamos. Y cuando tú guardas rencor, ahora les voy a decir, dentro del matrimonio es un proceso de formación. El primer año hay puro amor, besos, segundo año ya. Los 7 años ahí empieza después el Señor a lijar ahí. Ahí empieza a conocer el carácter de la chiquita y el carácter del ogro. Ahí dice, yo me pensé que me casé con un príncipe, pero veo que es un ogro. Y empieza a haber rencores. Dice que las zorras pequeñas se las tiene que cazar. Son los pequeños problemitas que hay. Y eso causa problemas, hermano. Y llegan a la iglesia, aleluya, y ahí no se hablan ninguno de los dos ahí. Y hasta se enojan con la gente. ¿Y por qué te enojas con la gente si la gente no tiene la culpa de tus problemas? Entonces Dios dice, oye, perdónala, y hay que perdonar, hermano. Aquí no siento perdonar, entonces pues nunca has perdonado, ni te has perdonado, ni has recibido el perdón de Dios. Imagínate que Jesús hubiera dicho, Padre, perdón, pero no siento perdonarlos. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Por eso es que la salvación, dice Pedro, que no es por oro y plata, porque si fuera por oro y plata, los ricos estuvieran en primera, en asiento pulmas irían. Pero es por la sangre de Cristo. Y con la sangre de Cristo el Señor nos perdonó, nos limpió de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Fácil. ¿Saca? Y aquí puedes llegar bien, ay, aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. Y hay problemas. Ahora, en el matrimonio va a haber siempre problemas, hermano. Ahora, un matrimonio perfecto, yo creo que es anormal. Siempre va a haber problemas. Yo le dije al Señor, ¿por qué problemas? Porque el Señor es el encargado de empezar a formarnos. Y cuando ya pasan unos añitos, ya tienes madurez, ya vas discerniendo. Y te conviene perdonar, hermano. Imagínate un mes que no le hables a tu mujer ahí. Había una mujer que estaba peleada con el marido y los hijos eran los carteros. En su teléfono, dile a tu papá si quiere comer. El otro venía, ha dicho que no quiere comer. Y los niños, híjole. Y el niño también, papi, voy a ir a jugar. El papá le dice, no quiero que vayas a jugar, pues yo quiero ir a jugar. Empiezan a transmitir eso a sus hijos y eso es un desastre. Estaba escuchando un reporte del Nayib Bukele. Él dice que a su hija la va a criar conforme antes se criaba, sin internet, a la niña, porque él tiene principios cristianos. Ay, no, el niño llora, tama, el otro anda. Y la mamá por teléfono, hermanita, espérenme, hermanita, voy a tomar agua. Señor, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo? Porque nunca le atendiste.
Hay madres, yo no sé por qué me estoy metiendo en este baile, hermano. Hay madres que transmiten toda la amargura del marido que la abandonó a sus pobres hijos. Y ahora para que el hijo se case, tiene que caerle bien a la suegra, porque si la suegra no le cae bien, no le permite, hermano. ¿Cuántos años tiene el hijo? 35 años, hermano. Se van a sentar a escuchar la palabra, porque empieza la palabra, empiezan a correr de un lado para otro lado. La segunda palabra en hebreo es nasa, que significa levantar los ojos para acá la cara, ojos, cara y cabeza. Por eso el Señor dijo, erguíos vuestras cabezas. Cuando una persona te va a hablar algo y tiene algo ahí, así te habla. ¿Cómo está, mi hermano? Sí, sí. Tienes que mirarle la nuca aquí o la nuca aquí. Yo le digo, levanta tu voz, levanta tu cara y mírame. Cuando tú tienes libertad, pues tienes la capacidad de mirar. ¿Cuántos lo creen? Porque tienen problemas interiores. ¿Ah? Los ojos, cara, cabeza, voz, corazón, tomando afuera la culpa y remover la culpa. Dale palmas al Señor. Si vamos a Génesis capítulo 50, aquí vemos la vida de José. ¿Quién era José? Un muchachito que a los 16 años el Señor le dio visiones, sueños. Y eso compartió con sus padres, con sus hermanos, y sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. Jacob, nunca el Señor le reveló que su hijo estaba vivo porque había un plan de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y Jacob amaba a José, era su Josecito, hasta tenía su capa diferente color. Y los hermanos decían, ¿por qué a este Josecito le dan todo y a nosotros nos dan? Escúchenme, todo lo que ha pasado en tu vida tiene un plan. Hello. Cuando te pasa algo a ti es porque Dios te está preparado para que tú puedas restaurar a otras personas. ¿Cómo tú vas a restaurar a alguien si no has pasado por problemas? ¿Cómo? ¿Con qué experiencia? Si el Evangelio es experiencia, hermano. Todos venimos heridos. Todos de niños hemos sido rechazados. Nos hicieron a un lado. No voy a venir yo a contar mi vida de pasada. Ay, hermano, cuando era niño, eso. Hermano, ya no me interesa a mí. Ahora puedes recordarlo, pero con alegría. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Y esos problemas no te dejan desarrollarte aún dentro de tu vida. Por eso los jóvenes tienen que prepararse para cuando se van a casar. ¿Saca? Para que eso no transmitas a tus hijos. Ahora, cuando José los reconoció a sus hermanos, él podía tomar una decisión de matarlos. ¿Tenía poder, sí o no? Pero él entendió el plan de Dios. Ellos quisieron hacerle mal, él les dijo, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios obró para bien. Cuando tú aprendes a madurar y aprendes a crecer, entonces todo lo que va a pasar en tu vida va a ser para hacerte bien el Señor a la final. ¿Cuántos lo creen? Ustedes saben la vida de José, no quiero meterme mucho en eso. Pero Dios lo exaltó. Siendo un jovencito. Hay jóvenes que están amargados, hermano. Jóvenes que a mí me han dicho, yo no me voy a casar porque no quiero ser como mi papá y mi mamá. Híjole, eso es una respuesta muy fuerte. Ustedes mamás, ayuden a sus niñas, jovencitas, ayuden, apóyenla, porque un día se van a ir, ni modo que vaya a vivir en la casa. Agarra su pajarito y vámonos a volar la palomita, ¿sí o no? Es la ley de la vida, ¿sí o no? Hasta los 17, 18 años, pues después hay que ajustarlos, pero ya de ahí es la ley que un día van a volar.
Entonces, si vamos a Génesis 50, el verso 17, y si dieres, así dieres a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Hello. De tus hermanos su pecado, porque mal te trataron, porque tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras que hablaba. ¿Qué hubieras hecho tú en los pies de José? ¿Qué hubieras hecho tú como José? Dios lo preparó a José. ¿Hello? Ahora Dios nos está preparando a nosotros. ¿Para qué nos está preparando a nosotros? Porque el Señor quiere llevarse a una iglesia perdonada. ¿Hello? Y la mayoría de los problemas vienen del hogar. El noviazgo es bonito porque a veces fingimos, hermano. Ahí te voy a bajar las estrellas, le dice a la muchacha. Ay, mire, esa estrella fugaz se parece a ti. Y cuando te casas ya te hacen ver estrellas, pero de verdad, ¿no? Mire, hermano, Dios conoce al hombre cómo es el corazón. Jeremías 17:9 dice que el corazón es perverso, malvado. ¿Quién lo conocerá? Yo lo conozco, dijo el Señor. ¿Cuántos se han enamorado? A mi hermano Guillermo, cuando se enamoró, ¿se acuerda todavía? Ya no quiere acordarse, ¿no? Pero pasamos juventud, nos enamoramos, ni modo. Ya te casaste, ahora tienes que aguantarte. ¿Qué? Ahora, si vamos al Salmo 32, vemos la dicha del perdón. Si vamos al verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada. Ahora, ¿cuántos el Señor nos ha perdonado? Y cubierto, ¿qué? Su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay, ¿qué? No hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron, ¿qué? Escúchame, hermano, esto trae consecuencias severas. Es el libro que habla acerca de los, ¿cómo dije? Las emociones. Había cuenta de una muchacha que se enamoró del mismo muchacho con su hermana. Y el muchacho estaba enamorado de la menor porque era más bonita y era más. Y la otra era medio envidiosa. ¿Sabe qué hizo esta muchacha? Fue a la bruja y le dijo: hazme una brujería para que se muera mi hermana. Porque ella lo quería el muchacho. ¿Y qué pasó? Toda la maldición que le echó a su hermana, ¡pum! Y esa mujer no le perdonaba a su hermana. Y veía que la hermana menor estaba bien repuesta y bendecida y alababa a Dios con alegría y con gozo. Y mientras esta hasta era esposa de un evangelista. Y se encorvaba todos los días, se enflaquecía y no podía ser sanada. Una vez un hermano fue a visitarle al hermano y se empezó a manifestar los demonios porque el hermano lo usaba en liberación. Y empezó a tirar los platos y a hablar palabrotas ahí. Y él, como era de discernir, le dijo: no te preocupes, es el diablo y esta tarde va a salir el diablo de tu mujer. Y empezamos a hablar, pasaron a hablar con la muchacha y le dijeron: tú tienes un problema desde tu juventud, le dijo. Y ella contó que ella se enamoró del mismo muchacho,
van a tener cuidado las muchachas, ¿ok? También los muchachos. Entonces, y le dijo, si tú no perdonas, te vas a morir torcida. Y no quería perdonar, hermano. Hay gente que no quiere perdonar. Y ella empezó a perdonar y a gritar, y mientras empezó a gritar, las manos se le arreglaron, la joroba se le bajó, empezó a enderezarse ella, y empezó a tener vida. Hello. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Y fue, le pidió perdón a su hermana, le confesó, y Dios la perdonó. Ahí se cumple la palabra, dice el Señor, que si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Así que es muy importante que hoy vas a tomar la Santa Cena, que te pongas a cuentas con el Señor. Yo no conozco tu vida, no vivo en tu casa, solamente te veo aquí. Ahora, el salmista decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi vendor de sequedales de verano. Ahora escúchenme, ¿David pecó, sí o no? ¿Hello? ¿Sí o no? Codició una mujer, también la mujer andaba desnuda y mostrando todo, pues cualquier hombre, ni con más, a no ser que sea ciego, ¿no? Y David dejó de ir a la guerra y dijo, aquí hay algo bueno para mí. Y se olvidó que esa mujer era consagrada a su esposo. La agarró, tuvo relaciones. Cuando se embarazó la mujer, ustedes saben la historia, se puso de acuerdo con la mujer para mandarlo a matar a Urías. Y él guardó todo ese, pensando que Dios había olvidado de él. Dios no se olvida, hermanos. ¿Están acá? Dios no se olvida. Tarde o temprano hay que confrontarse. ¿Cuántos lo creen? Vino el profeta y lo confrontó. Y mientras él cayó, empezó a tener envejecimiento. Hay gente que se envejece prematuramente y anda adolorida. Todos los días adolorida anda, hermano. Si no le duele el codo, le duele la cabeza. Si no la cabeza, le duele. Entonces hay que analizar. Está acá porque Dios hace milagros, ¿sí o no? Dios hace milagros, ¿sí o no? Mira el 5 lo que dice. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis pecados, transgresiones a mi Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué les parece? El verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeaste. ¿Sabe por qué? Porque David, cuando alababa a Dios, él hasta en paños menores le echaba la lanzada ahí. Y siendo un rey, tenía libertad, incluso se acordaba a él que llevaba al pueblo a la adoración a Dios. Una persona que no ha perdonado, una persona que tiene problemas, no puede alabar a Dios con libertad. Son almáticos. Y a Dios no le sirve eso. Tú tienes que adorarle a Dios sobre todo. ¿Tienes problemas? Decir, hermano, no me digas a mí. Acércate a Dios, dile, Señor, no puedo adorarte con libertad. Yo quiero adorarte con libertad. Quiero danzarte. Por ahí te pones a danzar y te dicen, parece sapo danzando y ya te fregaron. De mí que no han dicho, hermano. Ya, cuando no dicen nada, hasta me enojo yo cuando no me dicen nada. Ahora el Señor dice, si no perdonas te voy a hacer entender. Mire el 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, qué lindo cuando el Señor lo pone los ojos en uno. Ahora dice, mira el 9, dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti.
Ahora el 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará ¿qué? La misericordia. ¿Cuántos quieren que la misericordia de Dios haga efectivo en sus vidas? Hay principios. Señor, ten misericordia de mí. Ok, anda a tener misericordia de aquel. Ahora dice de los alegrados en Jehová, gozados los justos, cantad con júbilo. Hermano, ¿quién vive? Eso. A su nombre, gloria. Parecemos loro ya. Todos vosotros los restos de ¿qué? De corazón. Ay, qué feo está esta predicación, ¿no ve? Pues aquí dice la palabra, o lo cortamos esto, si quiere lo cortamos y vamos a quedar con el forro nomás. El Señor nos habla a todos, hermano. ¿Sí o no? ¿Ah? Por eso cuando tú estás libre, no importa si cantan feo o cantan bonito, tú te metes con Dios y alabas a Dios. Le das la libertad al Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, hay que libertad. A ver, vamos a decirlo. Cuando está el Espíritu de Dios, entonces vienes con esos problemas a la iglesia y el problema que ni dices nada y a veces vienes mintiendo y quieres levantar tus manos. No tienes deseo de alabar a Dios. ¿Y cuál es el problema? No tienes deseo ni de venir a la iglesia, menos de aprender la palabra de Dios. Si todos trataremos de vivir en esa libertad, hermano, enséñanos. Mi hermano, teníamos una iglesia poderosa donde el diablo llega aquí y con la palabra a volar pájaro. Ahora en el Nuevo Testamento hay dos palabras en griego. La primera es afemi. La palabra agiemi, que significa dejar ir en libertad, cancelar una deuda. Ahora Jesús canceló la deuda que tenemos nosotros. Dice que Él lo metió al fondo del mar. ¿Sabes qué? Ningún hombre ha llegado hasta el fondo del mar. Hasta ahí lo ha llevado el Señor. Hermano, tu pecado. ¿Hello? Ya no se acuerda más, pero como dijo un siervo, hay muchos que son buzos, van a buscar su pecado. Hizo alejar nuestro pecado del oriente al occidente. Mire dónde lo mandó el Señor. ¿Ah? La segunda palabra griega es charis, somai, que quiere decir favor y gracia. El Señor, la salvación es un favor y una gracia. Incondicionalmente. Y le voy a decir esto, hermanos. Dale gracias a Dios que te escogió. El que no entiende eso, yo no sé qué tiene en la cabeza, hermano. ¿Cuántos querían ser cristianos? El que me dice sí, mentiroso. Se andaba de pachanguero y de todo. Te hablaban de Cristo. No, yo no tengo tiempo. Tengo mis religiones. Soy católico, apostólico, romántico y diabólico. Ahora si vamos a Colosenses capítulo 2, 13. Y vosotros estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con él, dice, perdonándonos todos los pecados. El Señor no hizo remiendo, nos perdonó todo. ¿Cuántos lo creen? Y anuló el acta que había decreto que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Ahí dijo, Padre, consumado es. Padre, entrego mi espíritu. Y cuando entregó su espíritu, 3 horas de tinieblas densas, porque ahí estaban los demonios como murciélagos. Y él despojó los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Él llevó toda maldición en la cruz. Por eso Romanos capítulo 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo dice que no somos deudores a la carne para estar otra vez en los mismos problemas. Yo conocí hermanas que tenían problemas cuando eran pequeñas, fueron discriminadas y lloraban. Ay, a una hermana ya no le daba testimonio porque cada vez decía que se acordaba que una manzana no le dieron a ella. Y ahora tiene cajas de manzana, hasta empalagada con manzanas. El Señor dice que no nos acordemos de la vida pasada. Pablo decía, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Hay una meta en Cristo Jesús. Hay una meta en Cristo Jesús. Venimos de familias no acomodadas, familias pobres, hemos vivido la pobreza, pero eso ya pasó atrás, ¿cuántos lo creen? Ahora somos ricos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son ricos en Cristo Jesús? Ahora en Colosenses 3:13 dice, sopórtense unos a otros. ¿Cómo nos podemos soportar? Perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, dice Pablo, que Cristo perdonó, así también hacer lo que vosotros. Porque en la iglesia siempre va a haber rencillas, ¿sí o no? No. Ojalá todos se sentarían con una areola aquí, bonitos. Pero hay problemas y Dios permite esos problemas. Incluso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 o 11, dice que para nada bueno nos congregamos, sino para que Dios pruebe a los que realmente van a ser probados. ¿Está acá? Y por eso está la cizaña y el trigo, porque si no hubiera cizaña no sentiríamos gusto de ser cristianos. Este es un hospital, hermano. ¿Cuántos eran buenos en el mundo? Pero buenos ¿para qué? Ese es el problema. Yo era bien bueno, sí, bueno ¿para qué? Ninguno era bueno, ninguno éramos justos. A Jesús le dijeron, maestro bueno, oye, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni uno. El único bueno es el que está arriba. ¿Por qué Jesús contestó eso? Porque él estaba humanamente en la tierra, representando a todos los humanos. Y él sabía que todos eran malos. Por eso él vino por los pecadores. Él no vino por los justos, porque no hay ni un justo. Nosotros somos justificados porque Cristo nos ha justificado. Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Lucas 7:42 al 43. Aquí habla de los deudores. Eso ya lo leímos, ¿no ve? Uno que debía, ¿qué? Uno debía 500 denarios y el otro 50. Aquí habla de casi lo mismo. Y este hombre lo invitó al Señor a comer. Era uno, según dicen que era uno de los 10 leprosos que el Señor limpió. Era fariseo. Y justo cuando Jesús estaba en la casa de este fariseo, ¿cuál era? Quiero que ponga atención. ¿Cuál era la manera de recibir a un huésped? En la puerta de las casas había un jarrón de agua. Pasaba el huésped, lo primero que tenía que hacer era lavarle los pies. Segundo, ungirlo. Y tercero, darle un beso en la mejilla. Por eso los judíos se besan, los argentinos igual.
los italianos. Los bolivianos se contagiaron también. Una vez un hermano, un gordito que vino aquí, se estaba despidiendo y me agarró un beso aquí. Híjole, yo dije, ya se me van a mirar, ahorita van a pensar otra cosa. Pero es la forma de demostrar el cariño a una persona. Está acá. Y Jesús entró ante el fariseo, que era un religioso, y no le lavó los pies, no lo besó, y entró una prostituta. Y cuando este hombre lo vio a la prostituta que entró y empezó a lavar los pies al Señor y a ungirlo, dijo, si este fuera profeta, realmente sabría quién es esta. El Señor le dijo algo. Miren el 44. El Señor le dijo, ¿ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con cabellos, con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, más el que a quien se le perdona poco, poco ama. Y los que estaban, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es ese que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ¿o qué? Le voy a decir algo que es importante. En el tiempo de Jesús había mucha discriminación para la mujer. Aún los saduceos, los fariseos se acercaron y dijeron, Señor, ¿es lícito repudiarle a la mujer? Ellos, cuando a una mujer no le servía bien la comida, la mandaban a volar, le daban su carta de divorcio y vámonos. Porque Moisés nos dio esa autorización. Pero eso el Señor les dijo al principio, no fue así. ¿Por qué razón hacen ustedes? Por la dureza de vuestro corazón. Aún los mismos discípulos eran discriminadores. Cuando una mujer le dijo, Señor, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Los mismos discípulos decían, cállala de una vez, despáchala, porque hace mucho alboroto. Mi hija está endemoniada, Señor. Tu hija está endemoniada. ¿Sabes qué? No es lícito dar la comida de los hijos a los perros. Sí, Señor, pero también los perros comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Y cuando Jesús escuchó eso, dijo, grande es tu fe, mujer, se haga conforme tú dices. Una de las cosas que si estás enfermo, ven a ti a arrodillarte, que te miren, que te digan lo que te dé la gana. A mí no me interesa si me miran. Yo voy y me arrodillo ahí y yo le digo al Señor, ayúdame, ten misericordia. Porque todos necesitamos de Cristo. ¿Cuántos necesitan de Cristo? El que no necesita de Cristo anda como el Simón. Ahora, ¿cuál es el significado del perdón? El perdón es un mandato multidimensional en la Biblia. El perdón que Dios nos da no es fácil ni barato. Fue comprado a un altísimo precio, la muerte de Jesucristo. Por eso Pedro dice que no hemos sido comprados con oro ni plata, sino con la preciosa sangre ¿qué? De Cristo Jesús. Tú vales la sangre de Cristo. Y el diablo sabe que tú vales la sangre de Cristo. Por eso es que cuando hablamos de la sangre de Cristo se manifiestan los demonios. Aquí mismo se manifiestan. Porque el diablo, escuchar la sangre de Cristo,
Ya había liberaciones que hacía, hago algunas veces, pero cuando hacía liberación le decía, la sangre de Cristo te quema, y el endemoniado empezaba a gritar, no me digas eso porque me estoy quemando. No era el muchacho, sino el endemoniado, el demonio que tenía ahí. La sangre de Cristo te debilita, le decía, y quedaban ahí. Porque la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Ah? Ahora, cuando el Señor hizo la Santa Cena, en Mateo capítulo 26, en el verso 23, entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. Porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Ahora, ¿qué significa meter la mano en el plato? En la tradición judía, para que tú tengas una buena amistad con la persona, la confianza que tenía, esa persona podía poner la comida, agarrar de la comida tuya. Y ese era un significado de fraternidad. ¿Está acá? Por eso los discípulos no entendieron. Y Jesús amaba a Judas. Por eso cuando vino a entregarlo, o cuando lo entregó, se apareció y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo de Dios? Por eso es que los discípulos se preguntaban, ¿seré yo, Señor, Señor? El que mete, ¿cómo dijo? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces Judas aquí le respondió Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Qué le dijo el Señor? Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, toma, come, esto es mi cuerpo, tomando la copa y habiendo dado gracias le dijo diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros, por muchos vosotros es derramada para remisión ¿de qué? De pecado. Ahora en Hebreos 9:22 dice que si no hay, dice que, ¿cómo dicen? Hebreos, vamos a ir a Hebreos, me estoy confundiendo con Oseas. Oseas dice que si no hay remisión, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, lo único que cuando nosotros nos presentamos delante del Padre, el Padre ve la sangre de Cristo rociada en nosotros. Y como un pastor dijo en una iglesia grande, así dijo literalmente, aquí no hablamos de la sangre de Cristo porque la gente se puede traumar. Entonces, ¿cómo vas a presentarte delante del Padre si no tienes la sangre de Cristo en tu vida? Dios te ve a ti y va a ver un trapo de inmundicia y lo que va a hacer, cortarte. Y cuando te ve a ti con la sangre de Cristo, dice, no, no veo ningún pecado. 100% en Cristo estamos aprobados delante de Dios. Ahora en Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Que es remisión. No hay salvación. Ahora Dios es santo, justo, ¿sí o no? Misericordioso, ¿sí o no? Compasivo, ¿sí o no? Y demuestra también su ira y su misericordia, ¿sí o no? Ambas cosas coexisten. Hay algunos que predican del amor de Cristo. Ay, Dios es amor, Dios es amor. Tú puedes hacer lo que te da la gana, Dios es amor. Pero no predican también del juicio de Dios. Si Dios no fuera justo, no hubiera existido el infierno. Y hay algunos que dicen que el infierno no existe. Entonces, ¿a qué vino Cristo? ¿De salvarnos de qué nos vino el Señor?
si estamos condenados a la condenación eterna? Hello. Él pagó el precio por nosotros en la cruz para que nosotros no lleguemos ahí. Para que no vayas al lago de fuego. Después del infierno. El infierno es un lugar temporal. Después de ahí después de los 1000 años van a resucitar muchos para irse al lago de fuego a dar unas braceadas con el diablo y el anticristo y el falso profeta. La misma muerte que existe hoy va a ir al lago de fuego. El Hades y el infierno van a ir al lago de fuego. Y ese lago de fuego ya está preparado. El Señor ya dijo, preparado ya está. Algunos decían, debe ser el sol. El sol se está apagando cada día. Por eso es que hay movimientos en la tierra que son, de repente hoy día hace sol y mañana ya está lloviendo. Y pasado un frío está haciendo, o sea que estamos destemplándonos, hermano. Son señales que Cristo ya viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor, dale, con ganas. Ahora tú tienes que entender que cuando Dios trae un mensaje, tienes que abrir tu corazón. Y te voy a decir algo, tú puedes estar sentado ahí pensando que mañana si vas a trabajar, si el patrón te va a aumentar. Y andas con tu mente en la luna, cuerpo presente pero espíritu ausente. Tú tienes que estar con tus 5 sentidos. ¿Saca? Porque Dios nos está hablando a todos nosotros. Para entender que cada vez que tomas la Santa Cena tienes que examinarte. Y que nadie te examine a ti. Tú tienes que examinarte. Señor, ¿te sirvo? Porque hay gente que antes ayudaba en la iglesia. Les gustaba hacer hasta una actividad y lo hacían con amor y Dios los bendice. Hoy no quieren nada. Hoy dice, yo voy a la iglesia y nadie que se meta conmigo, ni yo me meto con nadie. ¿Serás Rambo? Rambo, dice, o sea, Rambo. Ahora, en Romanos 9, 22 al 23, miren lo que dice. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Hay vasos, hermano, que ya están preparados, escúcheme. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado a estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada y a la no amada, amada. En el lugar donde les dijo, vosotros no sois mi pueblo, vosotros no sois pueblo mío, y allí serán llamados hijos del Dios que viviente. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, ¿por qué eras bueno? Eres hijo de Dios. Porque creíste. San Juan capítulo 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No fueron engendrados de carne ni sangre, sino por la palabra de Dios y por el Espíritu. Dale palmas al Señor. Ahora Dios es un Dios de orden y justicia. ¿Quién gobierna al mundo con equidad? Aunque el diablo ha tomado al mundo con engaño, Dios no le permite hacer muchas cosas al diablo. Tiene un límite. En primer lugar, a sus hijos, a nosotros con sus hijos que somos de Dios. Él nos guarda, Él nos cuida. ¿Ah? Ahora Dios ordenó leyes y puso principios.
Las leyes y los que violan la ley de la justicia de Dios, porque Dios es un Dios satisfecho. ¿Cuánto lo creen? Ahora, cuando Adán pecó, no solo rompió las leyes de Dios, sino también ofendió a Dios. Le creyeron más al diablo que a Dios. Tú tienes que creerle a Dios, hermano. Bueno, dale palmas con ganas. Ahora Cristo, por su muerte sustituta, ha hecho posible para Dios ser justo y justificador de aquellos quienes confían en el sacrificio. Si vamos a Romanos 3:24, y su nombre. En el verso 23, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. O sea, sin Cristo no podemos entrar a la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. ¿A quién? Quiero que ponga atención el 25. Dios, el Padre, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. El verso 26 dice, ¿con la mira de qué? De manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta palabra está poderosa, hermano. Por eso la gente dice, yo tengo mi religión, mi abuelita, mi tatarabuela fue guadalupana, mi bisabuela también, así que yo voy a morir con la Guadalupe. Ni la María es la que intercede por nosotros, el único intercesor que tenemos es Cristo. Hay un solo intercesor entre los hombres y el Padre, Cristo Jesús. El diablo va del Padre y le dice, mira aquel sinvergüenza. Y el Señor le dijo, míralo Padre bien, yo he pagado el precio por él. Así no veo ningún pecado. Pero eso no te da la libertad para que tú hagas lo que te pegue en gana. Porque hay gente que dice ya salvos, siempre salvos, y hacen lo que quieren con su vida. Andan con dos y sin ni un camino. Había un diácono, aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano, gloria a Dios. Aquí en la paz de Cristo, aleluya. Ay, en victoria, mi hermano, en victoria. Y andaba con dos. Y transero, number one. Yo decía que este hombre no tiene ni problemas. No lo escucho decir, estoy pasando por un problema. Porque el mismo diablo le daba dinero. Unos diáconos los encontré ahí comprando una lonchera, estaba hablando de su pastor. Dice, mi pastor es calidad, mi hermano, calidad. Los viernes nos da permiso para que nos vayamos a bailar a una discoteca y también nos da permiso para tomar unas cuantas chelas. Y eran diáconos, hermano. Si les daría permiso para que veas una chela, hasta me abrazan y me besan, hermano, ustedes. Así está el Evangelio. Y a la gente le encanta eso, pues. Y lo defienden. Ay, mi apóstol dice, el que habla mal de mi apóstol, hasta mi vida puedo dar por él. Ahora la ira y la misericordia se besaron ¿dónde? En la cruz. Jesús pagó la ira y ahí vino la misericordia. Es una transacción que siempre envuelve las dos partes involucradas en la ofensa y el perdón bíblico. Nosotros ofendimos a Dios y el Señor nos perdonó a través de Jesucristo. ¿Cuántos recibieron el perdón de Cristo? Dale palmas, pues, ya no me mires feo a mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Que quite esto y les hable de chistes?
Ahora, el perdón es condicional. El perdón no ignora nunca el pecado. Perdón se enfoca sobre el hecho de que ha habido una ofensa. Cuando una persona dice a otra, yo te perdono, él promete. Y hay gente que dice, yo nunca más voy a sacar el asunto. Pero cuando te enojas, sacas aumentado. Yo no voy a comentar a nadie. Por eso tengan mucho cuidado con las hermanitas. Yo soy una tumba, pero abierta. Se enoja contigo hasta del Facebook. Y ahí en todo el mundo eres conocido. No lo traeré de vuelta a mí mismo. ¿Cuántos han perdonado? ¿Ah? Ahora, perdón es una promesa. Vamos a ir a Jeremías 31. ¿Cuántos quieren ser libres? A ver, ¿cuántos quieren ser libres? Porque el problema lo traes aquí a la iglesia, híjole. Y si no estás de buenas, ¿quién paga el plato roto? El pastor. Los pastores ahí están de mártires. Cuando había un problema, a Moisés lo agarraban, hasta querían apedrearlo, hermano. Y el pobre Moisés dice, oye, permítame, pero el Señor me ha puesto a mí para que los guíe nomás. Como dijo un siervo, hermano, hay un problema en la iglesia, al primero que lo enfocan fue al pastor. Pobre pastor. Bueno, cuando seas pastor vas a entender, pues. 34, 31, 34, ¿ya lo tienen? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano. Esto ya lo leímos. Diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. Eso va a ser cuando Dios traiga un reino milenial. ¿Cuántos creen en el reino milenial? Cuando Dios lo perdonó a usted, Él prometió no recordar más sus pecados. Perdón es una maravilla promesa. Perdón es la base de toda nuestra paz. Escúchenme. Paz, seguridad y gozo. ¿Está acá? Por eso el Señor dijo en San Juan 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os da. Y eso trae tres elementos. El Señor dijo, yo no trataré más este asunto con usted, ni a otros, ni a mí mismo. Ahora, ¿quién hace esta promesa? Cumple, olvida el pecado que es contra Dios y no es posible ser neutral. Dios no es gris, o negro o blanco. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora quiero que pongan atención. Dios toma el pecado seriamente. Que Él a su propio Hijo lo puso en propiciación por nosotros. A ver, ¿quién de ustedes podría dar a su hijo para gente que ni vale la pena? Dios vio la necesidad de nosotros. Sabía que no teníamos oportunidad. Por eso cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena recordamos lo que Cristo hizo en la cruz. Y hay un nuevo pacto en su sangre. Antes con animalitos entraban. El sacerdote, el sumo sacerdote entraba una vez al santuario para ofrecer sacrificios, expiación con sangre ¿qué? Ajena. Pero Cristo ha entrado al tercer cielo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Ahora todos los pecados necesitan perdón. El pecado puede ser perdonado. El cristianismo está fundado en la base del perdón. El perdón aparte de la convicción. Si vamos a Hechos capítulo 2. Y a su nombre, hermanos.
Ya vamos a entrar en la ceremonia, ¿ok? Verso 37. En el verso 36, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir Señor? Curios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Mira el 38 lo que le dijo Pedro. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. Y les dijo, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro llamare. Escúchenme, el perdón te va a traer beneficios aún a tus hijos, tu familia, tus nietos. Y la oración que tú hagas, Dios lo va a escuchar. Aún en la pareja, Pedro dice, oye, si no te pones a cuenta con tu mujer, Dios no va a escuchar tu oración. David, si vamos al Salmo 51 y con eso terminamos. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos van a tomar la Santa Cena? Espero que no te enfermes después de tomar la Santa Cena, porque aparecen enfermos, ¿eh? Algunos ya no quieren venir a la iglesia. Vamos a la iglesia, hijo. No, no tengo ganas. Híjole, qué bárbaro, pero si ayer estabas alegre, no sé qué pasó. El Salmo 51, David escribió este salmo de un arrepentimiento, plegaria, pidiendo purificación. Quiero que ponga atención. ¿Purificación de qué? De su alma. Hello. Y mira cómo empieza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra qué? Mis rebeliones. Hermano, cuando nosotros oramos le pasamos el marque al Señor. Lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Tercero, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él decía, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas, ¿qué? Reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo no sé qué pasó ahí. Ahora dice el 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender que sabe que cuando tú te retiras solo puedes decirle toda la verdad al Señor. Por eso es mejor retirarte solo, porque a veces te vas con tus compadres. Cuando te retiras solo ahí puedes abrir tu corazón y gritarle a Dios y Dios te va a escuchar. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermano, en la enfermedad, ¿qué puedes alabar a Dios? Hay una alabanza que se canta, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Si perdemos el gozo, perdemos todo. Te va a costar venir a la iglesia. Ya no danzas, ya no te gozas, ya no te... Lo primero que ves son los defectos, empezando del pastor, acabando en el último que está allá. Ahí el pastor había sido medio manco, para decir, medio cojo.
Ahora Él dijo, se van a recrear mis huesos. ¿Cuántos quieren recibir sanidad? Sanidad del alma, porque cuando el alma está enferma, se refleja en el cuerpo. Hay enfermedades que vienen por desobediencia y hay enfermedades que Dios lo permite para tratar contigo. ¿Lo creen o no lo creen? Cuando Dios quiere pulirte, dice, voy a mandarle una enfermedad a este cuate para que se quede bien. Y ahí te humillas y el Señor te hace pasar un proceso y el Señor te da la sanidad. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Borra. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo, ¿qué? Hermano, qué triste es cuando una persona contrista el espíritu. Ya no hay gozo, ya hasta dudan de la salvación. Y él decía, devuélveme el gozo y de tu salvación y espíritu noble me sustento. Entonces voy a poder enseñar a los transgresores tus caminos. ¿Por qué hay gente que no le gusta ir a evangelizar? Tienen cucu. Van a evangelizar, hermanos. Ay, cucu, dice. El 15. Léanlo para que no me miren ahí. Léanlo todos. ¿Qué dice el 15? A ver. No, todos. El 16. El 17, ¿qué dice? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Un corazón contrito, ¿y qué? Cuando tú de verdad recibes el perdón de Dios, te has perdonado y has perdonado a los demás, tienes libertad para alabar a Dios. David no podía alabar a Dios porque esa culpa le venía, los recuerdos tal vez de la Betsabé, del asesinato que hizo con Urías. David pasó un proceso, tuvo que hablar con Dios personalmente. ¿Tú puedes hacer eso, mi hermano? ¿Está acá? ¿O estoy hablando a otra gente? Ahora Dios desea corazones rotos. Dios desea corazones sinceros. Dios nunca va a menospreciar un corazón contrito y humillado. Dios anhela que el pecador llegue al arrepentimiento y se traiga un cambio de actitud. Mientras no haya un arrepentimiento sincero, no va a haber cambio de actitud. ¿Y sabes qué, hermano? No vas a crecer espiritualmente, económicamente, ni en salud. Todos los planes que tenga, de repente estás queriendo arreglar tu problema, te viene un accidente, te viene un problema, y todo el dinerito y si no le das a Dios, peor todavía, todo el dinero que le estabas robando a Dios, el médico venga, te saca todo. Y aquí cuando tú estás con Dios, vienes aquí, el Señor te hace un milagro grande. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. ¿Cuántos están enemistados con Dios? Ninguno. Sírvele a Dios. Una hermana le dije, ¿por qué no viene a la iglesia? No hay que me dé raite. Pero para ir a pachanguear y a comer, hasta taxi agarra. ¿Y en qué se vino mi hermano? Agarré un Uber, pues. ¿Y por qué no hace para la iglesia así? Somos bien tremendos, ¿no? Vamos a ponernos de pie porque ya. ¿Dónde están?